Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro primero de los Reyes, capítulo 14, versículo del 21 al 28. Primer libro de los Reyes, capítulo 14. Quítate tu escudo de bronce. Es el tema del mensaje de esta mañana. Quítate tu escudo de bronce. Y vamos a la palabra del Señor. Recuerde, de los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, capítulo 14, versículos del 21 al 28. Vuelvo y repito el tema del mensaje: quítate tu escudo de bronce. Dice el versículo 21: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altas, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Versículo 24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Padre bendito, háblale al corazón de cada uno de mis hermanos, sobre todo a tu servidor. Te pido en el nombre de Jesús que nos instruyas, que nos edifiques. Yo nada más soy tu instrumento en tus manos. Bendice a la iglesia que nos sintoniza hoy en esta mañana. Señor, permítenos que nos quitemos esos escudos de bronce que muchas veces nosotros nos ponemos para aparentar lo que verdaderamente, Señor, muchas veces hay detrás de nosotros. Señor, gracias. Me pongo en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La porción de la escritura que acabamos de meditar habla del rey Roboam. Roboam era nieto del rey David y hijo del rey Salomón. Fue el que heredó el reino cuando Salomón murió. Es importante, hermanos, que usted y yo recordemos que cada personaje de la Biblia, de la Escritura, cada hombre y cada mujer que la Biblia narra en sus historias, usted y yo los conocemos por un acto heroico o una acción de fe que ellos hicieron en su vida. Por ejemplo, si hablamos de Goliat, ¿quién se le viene a la mente? David, ¿verdad? Cuando hablamos de los muros de Jericó, ¿a quién se le viene a la mente? ¿A quién? Dios me guarde, San Judas Tadeo nos ampare hoy en esta mañana. Cuando hablamos del Mar Rojo, ¿a quién se le recuerda? A Moisés. Cuando hablamos del hombre que pidió sabiduría a Dios antes que todas las cosas, ¿de quién se recuerda? Cuando hablamos de Roboam, hay dos cosas muy importantes que hoy en esta mañana yo quiero tomar para que el Espíritu Santo nos dé una enseñanza. En primer lugar, Roboam recibe el reino con las 12 tribus de Israel. Y cuando muere Salomón y él es entronizado, llegan las 12 tribus y le piden que les quite todo el peso que su padre Salomón les había puesto. Le piden a Roboam que se lo disminuya. Y Roboam les dice: vengan dentro de 3 días y les daré una respuesta. Recuerdan que Roboam va donde los ancianos
Y los ancianos, llenos de sabiduría, los que los jóvenes no quieren escuchar, pues les da un consejo y les dicen que les disminuya las cargas. Así te amarán y te servirán. Pero él, no contento con esto, va donde sus amigos, donde los jóvenes, y les da el peor consejo, donde la cherada. Y les dice, decirles esto: el dedo de mi mano, el más delgado, es más fuerte que los lomos de mi padre. Así que si mi padre les puso aguijones, yo les pondré escorpiones y les voy a dar doble tarea. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Se dividió. 10 tribus se fueron y formaron con Jeroboam la nación de Israel del norte, y 2 tribus, Benjamín, que era una de las grandes, y Judá, forman la nación de Israel del sur. Entonces, hermano, la Biblia dice que Roboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y dice que se pervirtió en todos los pecados que podrían haber en su mente, y se llevó de encuentro a todo Judá, a todo Israel del sur. Dice que no anduvo en los caminos del Señor, al punto que en su reinado hubo sodomitas en su reino. O sea, ¿qué son los sodomitas? Homosexuales, pues, ¿verdad? Se llenó de sodomitas la nación cuando la escritura lo prohíban. Imagínense qué tremendo todo lo que este hombre permitió en su reino, y eso enfadó al Señor. Eso molestó al Señor grandemente, y Dios siempre tiene algo para bajarnos todo ese ego que muchas veces tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces nos exaltamos, pero Dios es especialista en volvernos a poner en su lugar como hijos e hijas de Dios. Fortalece a Sisac, el faraón de Egipto, y viene contra Roboam, lo ataca, lo derrota y le quita todos los tesoros del templo, todos los tesoros de la casa de Jehová, y se devuelve a su casa y deja totalmente empobrecido a la nación de Israel. Y dice la Biblia en la porción que leímos que se llevó todos los escudos de oro que habían en la casa, los que tenían los soldados, y en la casa del rey, en la casa de Jehová, se llevó todo lo de valor. Y esos escudos, ¿qué significaban? La protección de Dios, la protección divina de Dios. Entonces Isaac se lleva literalmente todo. ¿Y saben qué hace Roboam? Como muchos de nosotros que queremos tapar las cosas, el sol con un dedo, ¿verdad? Manda hacer escudos de bronce para que los portaran los soldados y los pusieran en el templo y los sacaran cada vez que llegaba un embajador o alguien, para que dijeran que tenía plata, que tenía dinero. En vez de pedir, volverse a Dios y que Dios lo fortaleciera para ir y recuperar los escudos de oro o hacer otros escudos de oro, hermano, en vez de arriesgarse, en vez de buscar a Dios, él simple y sencillamente manda a hacer escudos de bronce y se los dio a la guardia, a los guardias de la casa real, hermano, y los pone en todos lados para aparentar lo que no era. Voy al punto del mensaje. Cuando yo leo esta historia, me pongo a pensar en cuántos cristianos venimos a la casa de Jehová con escudos de bronce. Se me viene a la mente los matrimonios que aparentamos muchas veces lo que no somos. Vivimos como escudos de bronce. Pienso en las mujeres que viven en sus matrimonios con escudos de bronce. Se guardan tantas cosas en su corazón y aparentan muchas veces delante del cónyuge lo que no sienten o lo que no son. ¿Cuántos jóvenes viven la vida cristiana queriendo aparentar otra cosa porque no pueden expresar lo que sienten en su corazón y andan con escudos de bronce?
¿Cuántos hermanos y hermanas vienen a las iglesias bien peinaditos, bien arregladitos, pero lo que cargan son escudos de bronce? Pastor, ¿y de qué está hablando? Bueno, vamos a traducirlo. Muchos de nosotros, hermanos, hacemos escudos de bronce en todas las áreas de nuestra vida para decirle a la gente que estamos bien, que estamos felices, que estamos contentos, que en mi hogar todo está bien, que en mi matrimonio todo está bien, que en mi familia todo está bien. Y preguntamos, ¿cómo le va, hermano? Pues bien, gloria a Dios, bendecido. Y usted sabe que al llegar a la casa se va a enfrentar a un tremendo problema. Si usted sabe cómo está su relación con su cónyuge, cómo está su relación con sus hijos, andamos cargando esos escudos de bronce para aparentar muchas veces lo que no estamos viviendo cuando sabemos cuál es la realidad que hay en nuestro hogar. Y algo muy importante que yo quiero dejarle en su corazón hoy en esta mañana y a la iglesia también que nos sintoniza, que a Dios no le importa si tu escudo es de bronce o de oro o lo que queramos aparentar. No podemos escondernos delante de los ojos de Dios. Él puede ver la realidad que usted y yo estamos viviendo y qué es lo que está esperando. Que usted ceda, que usted perdone, que usted acepte su realidad y trate la manera de arreglar la situación. Arréglese con su hijo, arréglese con su hija, arréglese con su papá, con su mamá. Quite ese escudo de bronce de buen padre, de buen esposo, de joven piadoso, cuando en su corazón anda un montón de cosas. ¿Cuántos roboanes vienen a la iglesia, y me incluyo yo también, y nos sentamos en las sillas y aparentamos que todo está bonito, que todo está bien, pero sabemos las dificultades que estamos pasando? Hermanos, porque es una bendición ser cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición ser un hijo y una hija de Dios, hermano, porque eso tiene un precio muy alto en nuestras vidas. Cuesta la sangre de Cristo. Dice que fuimos comprados por precio, hermanos, para poder recibir todas esas bendiciones que Dios nos da a través de ese sacrificio que Jesús hizo en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando pienso y cuando veo a alguien que dice que es cristiano, que eso es lo que se me viene a la mente, que es un redimido con la sangre del Cordero, que han sido perdonados todos sus pecados. Piensa en una persona que ya no tiene como destino eterno el infierno, sino una herencia celestial y que vive en un pedazo de cielo mientras esté en la tierra. Pero en la realidad no somos así. En la realidad muchos estamos viviendo un infierno, digo, por nuestras malas decisiones, digo, porque no queremos ceder, digo, porque no queremos perdonar, digo, porque no queremos pasar por alto la ofensa. Y esa es la exhortación de esta mañana. Quítese ese escudo de bronce. Delante de Dios no lo podemos ocultar. Recuerde que la vida eterna no comienza, opino y pienso, cuando usted llegue al cielo. Comienza en el momento preciso que usted entrega su vida a Cristo. Desde ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Venimos a ser templo y morada, dice la Biblia, del Espíritu Santo, y Dios nos da dones y nosotros desarrollamos los frutos del Espíritu que comienzan a fluir en nuestra vida, que a pesar de la adversidad, a pesar de los problemas que estamos atravesando, usted está confiando en Dios y no se venga ni hace justicia por usted mismo, porque tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Mire qué tremendo el ser cristiano. En pocas palabras, como dice Pablo, estamos completos ¿en quién? En Cristo.
Pero en la práctica no es así, no se nos nota. Dejen de estar platicando los jóvenes acá, escuchen que para ustedes es también. Entonces, así es la vida cristiana. No significa que no vamos a tener problemas, pero sabemos que estamos seguros en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida de un cristiano. Pregúntele a un cristiano, sobre todo a un pastor, un servidor, ¿disfruta usted la vida en Cristo? ¿Su vida como cristiano? Porque cualquiera puede levantar la mano y decir yo recibo a Cristo y ora y lo hace del diente al labio. De esos 135 ganadas de almas, sé que algunos lo hicieron por compromiso, pero Dios conoce los corazones, hermano. Pero cualquiera puede decir que es cristiano, pero el verdadero cristiano vive la vida tal como Dios la ha establecido. Por eso, si usted se llama cristiano, vivamos como cristianos, disfrutemos la vida como cristianos. Pero para muchos es una carga pesada. Para muchos vivir la vida cristiana es solo sufrir, llorar, porque les ha ido mal, por tantas cosas, hermano. La Biblia no dice que el creyente sobrevive en Cristo, dice que está completo en Cristo. Jesús dijo, yo he venido a darles vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Y la vida en abundancia comienza desde que usted fue cristiano. Se debe de notar en su casa, se debe de notar en nuestros hijos, en nuestra familia. Hay problemas, hermano, yo no voy a decir que no, pero un cristiano del ejemplo, un cristiano cede, un cristiano, hermano, pasa por alto la ofensa. Y no estamos hablando de ser cristiano, ser prósperos en dinero, hermanos, porque el proverbio dice que de qué sirve la abundancia de pan en la casa de ricos si hay contienda. No lo tragan bien, ¿verdad? No les cae bien en su estómago. ¿Por qué? Porque el dinero no tiene nada que ver en la vida del cristiano. Un creyente está completo, está saturado cuando está lleno de Dios, cuando está lleno del Espíritu Santo. Por eso usted y yo debemos de reflejar esa realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para que nadie, hermano, para que todo el mundo observe que su escudo es de oro, no de bronce. La gente dice muchas veces, wow, yo quisiera ser como ese pastor. Más no sabe que anda en adulterio. Más no sabe que anda en fornicación. Más no sabe que deja mucho que desear. Interésese por su vida. El mejor ejemplo es ese varón perfecto que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Dicen, ay, yo quisiera que mi matrimonio fuera como el del hermano Pancho. Ay, usted no sabe lo que puede haber detrás. Usted no sabe lo que puede haber en ese matrimonio. Viva usted su vida espiritual tal como el Señor lo manda, mi amado hermano. Pelee las batallas con toda su familia. En la familia debe de haber unidad, no aparentar muchas veces lo que no somos. Sabe que nuestros hijos son los primeros que se resienten y no quieren venir a la iglesia porque ven esa apariencia. Y yo soy un ejemplo. Mi hijo, el que toca acá, me dijo una vez que ya no quería ir a la iglesia porque yo no tenía tiempo para él, y tenía toda la razón. ¿Cuántos hijos hay que están en esa misma manera, en esa situación? ¿O cuántos de nosotros con esos escudos de bronce que nos ponemos disfrazamos nuestro matrimonio, disfrazan su relación de noviazgo, que son felices? En vez de enfrentar las situaciones que estamos atravesando, disfrazamos nuestra vida social de que todo está bien, disfrazamos nuestra vida cristiana como algo maravilloso, hermanos, pero no saben ningún texto de la Biblia que puedan
que memoricen para hacerle frente a las situaciones. O sea, en pocas palabras, ¿qué quiero dejar en su corazón para usted y para mí? Que seamos cristianos, como dice la Biblia. Mire, hay una cosa, una palabra que se repite 7 veces en las iglesias del Apocalipsis. Yo conozco tus obras. 7 veces le dice el Señor a cada miembro de cada iglesia en el Apocalipsis. Yo conozco tus obras. En pocas palabras, no hay disfraz que te puedas poner conmigo. No hay apariencia que trates de cambiar conmigo. No hay nada que puedas ocultar delante de mí. Deja de hacer eso. No te maquilles. Yo sé quién eres tú. Pero no lo hace con el fin de destruirlo. Lo hace con el fin de que nos volvamos a Dios. Que dejemos las cosas pecaminosas que a Dios no le agradan y que nos volvamos a Dios. Por cuestiones de tiempo, voy a hablar de 3 cosas que aprendí cuando leí la historia de Roboam. Número 1, que nuestros pecados, que nuestras transgresiones hacen que nuestro adversario se lleve los tesoros más preciados que tenemos. Hay hijos que ya no aguantan y que se quieren ir a las primeras de cambio de la casa. Hay esposas que aparentan, por eso jovencitas que están aquí, prepárense, no dependan del marido, del esposo, porque muchas por tal de que como no tienen quizás a dónde irse, porque el marido la dejó cuidando a los hijos y no quiso que se prepararan, están aguantando. Prepárese. Nuestros pecados hacen que el adversario se lleven los tesoros más preciosos que tenemos. Como dije el día viernes, valoremos lo que tenemos en nuestras manos. Porque usted puede tener dinero y hay vacíos en el corazón que no lo llenan el dinero. Ejemplo, me decía un ingeniero, pastor, yo le doy todo a mi hijo, pero me di cuenta que es homosexual y tiene SIDA. No hay o qué hacer. Tremendo, hermano. Escuchar eso de un papá, un ingeniero eléctrico llorando, derramando lágrimas. Conozco de madres. Hay un salmista que cae, se vuelve a levantar, cae, se vuelve a levantar y dice la mamá, yo qué no daría porque mi hijo saliera de las drogas. En pocas palabras, el dinero no lo es todo, hermanos. Nuestros pecados arruinan lo bueno que Dios nos ha dado. Roboam había recibido como herencia de Salomón 500 aproximadamente escudos de oro puro que representaba la riqueza más grande de la nación hebrea. Pero un día, por hacer todos los pecados habidos y por haber, y hasta se los inventó, y dice que la sodomía tomó en toda la nación, hermano. Vino el enemigo, vino Sisac, y por sus pecados se llevan todos los tesoros, hermano. Y él, por aparentar lo que tenía siempre los escudos, mandó a hacer escudos de bronce. Mire, muchas veces Dios nos quita ciertas cosas en nuestra vida para que aprendamos a valorar o que aprendamos a recapacitar en lo que Dios pone en nuestras manos. A veces Dios nos mete en diferentes circunstancias para que recapacitemos y entremos en razón y volvamos al camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Pero cuando vienen esas circunstancias, ¿qué es lo que hacemos? Endurecemos más el corazón, como el caso del faraón, ¿verdad? Que le venía plaga más plaga, ¿y qué es lo que hacía él? Endurecía más su corazón. Jonás se endureció más en su rebeldía y estaba perdiendo todo lo bonito que Dios tenía para su vida. De la misma manera, nosotros los creyentes, por nuestros pecados, podemos perder los tesoros más preciados. Le doy un ejemplo, David.
Dice la Biblia que cuando los reyes salían a la guerra, él decidió quedarse en su casa. Y se andaba tomando una Coca-Cola ahí tranquilo, viendo el Facebook, el Instagram y todas esas redes sociales. Y de repente se acerca al balcón y vio a una muchacha bonita bañándose. Y preguntó, ¿y quién es esa niña que está ahí? O empezó así como aquel, va con las coronas, a persuadirla. Y manda a preguntar quién era y le dicen, es la esposa del soldado más fiel que tienes, Urías, elitita, como dijimos, ¿verdad? ¿Cuál es tu número 37? Hermano, ¿y qué dijo? Pues mándenla a traer. Y dice la Biblia que David se acostó con ella y usted sabe toda la trama de David. Y Dios le manda, según él se había salido con la suya, y Dios le manda al profeta Natán y le cuenta una parábola y descubre su pecado en su propia cara. Pero en el tiempo que David pasó con su pecado, él según estaba tranquilo, él según se había salido con la suya. Y David escribe el Salmo 32, donde narra todo lo que atravesó. Vaya al Salmo 32, por favor, versículo 1. Salmo 32, versículo 1. Punto número 1, le dije, nuestros pecados nos quitan muchas veces los tesoros más grandes que tenemos y que no valoramos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No hay nada más precioso que sentirse a cuentas con Dios, hermano. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire lo que dice David. Mientras callé. Por eso dice, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, pero el que los oculta no prosperará, dice la Biblia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades, ¿de qué? De verano. Mientras yo disfracé mi pecado, pues va. Mientras yo oculté lo que había detrás de mí, lo que había en mi casa, lo que había en mi familia, lo que había en mis hijos, lo que yo como esposo estaba haciendo. Entonces, hermano, Roboán de la misma manera disfrazó su realidad. Número 2, usted y yo no podemos disfrazar nuestra realidad delante de Dios. No podemos esconder nada. Dice el versículo 27, Primera de Reyes 14, 28. En lugar de ellos, o sea, de los escudos de oro, el rey Roboán hizo escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. O sea, él dijo, tengo una brillante idea, para que no vean que soy débil, para que vean lo que tengo, hagan escudos de bronce, y cuando yo llegue al palacio, cuando yo llegue a la casa de Dios, cuando vengan embajadores de otras naciones, sáquenlo para que vean. Y esto también podemos hablar de hermanos y hermanas, pastores y todos que tratamos de disfrazar nuestra realidad ante los demás. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Entonces hay que ser transparentes delante de Dios. Mire, si usted se la lleva, y lo digo como, bueno, de macho, porque así le hablamos muchas veces a la esposa, aquí yo mando, aquí yo proveo, aquí yo te saco adelante, o hijos, ¿verdad? Pues entonces enfrente como macho las situaciones, reconozca que ha cometido errores, pecados, pero sobre todo delante de Dios. Hermanos, no hermeticemos algo y dejarlo en silencio, porque dice la Biblia que lo que usted haga en silencio, Dios lo sonará en las azoteas. Tarde o temprano va a salir a luz. Por eso usted y yo busquemos el consejo de la palabra de Dios. Busquemos el consejo de un siervo de Dios, de alguien que nos pueda también ayudar, hermanos, a cómo
salir adelante con nuestras situaciones. Hable, exprese su sentir, llegue a un acuerdo. Hable con su mentor, con alguien que usted tenga confianza. La Biblia dice en Efesios 4:11 que él mismo constituyó pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces nos callamos. Y cuando uno como pastor se da cuenta, hermano, ya está la situación hasta el cuello. Ya no hay nada que hacer. Entonces, quitémonos esos escudos de bronce y seamos honestos y transparentes delante de Dios, delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos y enfrentemos las situaciones juntos. ¿Usted cree que Dios nos los va a bendecir? Claro que sí. Si usted va a Segunda de Crónicas, usted va a ver que Roboam se arrepiente, se humilla delante de la presencia de Dios. Número 3, Dios quiere restaurarnos. Dios tiene el poder de restaurar todo. Si pudo con una creación, ¿cómo no va a poder con nosotros? Si pudo con el cuerpo putrefacto de Lázaro, ¿cómo no va a poder con lo suyo? Si pudo con la niña Talita Cumí, ¿cómo no va a poder con nosotros? Si pudo con la letra de Naamán, la lepra, ¿cómo no va a poder con nosotros? Si pudo con los ojos muertos de Bartimeo, que no le servían para nada, ¿cómo no va a poder con su problema, con su dificultad? Si pudo con la mano de aquel hombre manco, hermano, que estaba, aquel paralítico que estaba a la puerta del templo de la Hermosa, ¿cómo no va a poder? Con el problema, la dificultad que estamos atravesando, con el problema que hay con su hijo, con su hija, en su matrimonio, en su trabajo. Dios quiere restaurar a cada uno de nosotros, hermano. Pero acerquémonos a Dios. Porque algunos solo somos apariencia, ¿verdad? Ay, el gran pastor. Ay, el gran licenciado. Ay, el gran doctor. Ay, el gran ingeniero. Ay, el gran, ¿qué? Militar. Pero en realidad delante de Dios hay muchas cosas que usted y yo debemos de aceptarlas y ponernos a cuentas para que Dios nos restaure, para que Dios nos saque adelante. Una de las cosas más importantes que a Dios le agrada es la humildad, hermano. Hoy en la oración, porque estuvimos orando con un grupo de hermanos a las de 7:30 a 8 ahí, contamos la historia de Manasés. Hizo los pecados más horribles que puede haber visto. Dice la Biblia que era dado a la adivinación, a los agoreros, que él veía los tiempos, a los adivinos. Hermanos, quemó a sus hijos y los ofreció en holocausto en el valle de Dimón a los dioses. Hizo lo más aborrecible y dice que Dios le enviaba palabra, pero no escuchaba, pero llegó el momento en que Dios lo afligió. Y cuando estuvo en aflicción, en angustia, clamó a Dios, se humilló delante del Dios de los cielos, oró al Señor y el Señor escuchó su oración y lo restauró. ¿Cuál es la enseñanza hoy en esta mañana? Vaya a Segunda de Crónicas 12:12. Segunda de Crónicas 12:12. Dios quiere restaurar nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestro ministerio. Dice segundo libro de Crónicas 12:12, hablando de Roboam. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Mire qué tremendo. ¿Cuándo fue que el Señor actuó en él? Cuando él se humilló delante del Señor. ¿Cuál es la enseñanza hoy en esta mañana? Bote ese escudo de bronce y vuélvase al Señor para que Él le devuelva ese escudo de oro que significa lo que somos delante del Señor. Regálele un fuerte aplauso al Señor.